Hola y Dios bendiga. Hace unos días estuve diciendo que íbamos a preparar un estudio sobre si Jesús realmente ora al Padre y a quién le ora Jesús cuando se aparta normalmente de los discípulos en diferentes versos que aparecen en la Biblia. Y he decidido que en lugar de hacer un estudio, lo que voy es simplemente a dar mi opinión, qué es lo que yo veo, cómo yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque estos son temas que solamente le interesan realmente a los que ya de por sí se dedican al estudio bíblico de manera un poquito más sistemática, de manera un poquito más profunda, a los que realmente están interesados por ello. Y esas personas, que tal vez sean ustedes que están viendo esto, pueden ir a estudiar y hacerse su propia opinión. Pues yo le voy a dar primeramente, para empezar, y en este video le voy a dar la forma como yo lo veo. Lo que yo veo es lo siguiente. Primeramente, yo veo algunos problemas textuales en el texto, por un simple análisis. Muchas veces los discípulos dicen, como en estos versos que van a aparecer aquí arriba, que Jesús se fue a un lugar a orar, se apartó para orar. ¿Qué sucede? Que siempre Jesús, cuando los discípulos dicen que se apartó para orar, ellos están diciendo que ellos lo vieron, es decir, vamos a ver si me explico. Ellos lo vieron que se apartó. No dice que Jesús les dijo a ellos. En ningún momento dice que Jesús les dijo, mire, me voy a apartar para orar. O me voy a ir al monte para yo orar. Voy a ir a ponerme en un lugar para orar. Nunca dice Jesús les dijo eso. Dice que ellos, es decir, el que escribe, porque esto hay que entenderlo, el que escribe es el testigo o lo que son testigos de primera o de segunda mano, es decir, de primero o de segundo orden. Esto de primero y segundo orden es porque hay testigos que estuvieron allí y hay otros a los que le contaron lo que sucedió allí. Ellos vieron que Jesús se apartó y ellos dicen que Jesús se apartó para orar. ¿Se entiende? Es decir, pienso que ellos realmente lo que están es suponiendo y entendiendo que Jesús se aparta para orar. Esa es su posición. Es decir, si Jesús se va a un monte solo, sin ellos, y se va para ese monte y está por allá, ellos entienden que está orando y que le está orando al Padre. Si Jesús se aparta, como en el caso en el caso del Monte de los Olivos, se aparta a una cierta distancia donde ellos no pueden saber qué es realmente lo que él está haciendo. Entonces ellos dicen, bueno, se apartó, está ahí, está sentado, está en un lugar, y ellos dicen, está orando. Aparece un ángel y ellos lo ven a la distancia, el ángel, y dicen, el ángel apareció para darle fortaleza. Están suponiendo, es decir, el mismo texto está diciendo, a mi entender, que ellos están haciendo una suposición. Nunca dice que Jesús les dijo que él estaba orando. Tampoco dice, por ejemplo, en ese caso de ese verso, que lo voy a poner aquí, que de Lucas, tampoco dice que Jesús les dijo que ese ángel vino para fortalecerlo. Ellos en realidad no saben qué es lo que está sucediendo en ningún momento. Ahora, hay un caso que es en la transfiguración, cuando Jesús directamente se lo lleva a ellos a un monte. Fíjate la diferencia. Ahora es Jesús que los toma a ellos y se los lleva a un monte. No, Jesús no se aparta de los demás y los trae a ellos y los lleva a un monte. Y cuando va al monte, entonces ellos ven como que el rostro de Jesús se transfigura. Y Jesús les dice que lo que sucedió allí no se lo cuenten a nadie. Es decir, que su rostro se hace como otro. Ven, cuando está en el monte. Y ven que aparecen junto a Jesús Moisés y Elías y que están los tres en vestiduras resplandecientes, en vestiduras que brillan mucho, que son como luminosas, ¿verdad? Y sale una voz que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Este es a él oíd, dice. Depende de la versión la versión del evangelio que estemos leyendo. Entonces, les dice que eso que sucedió allí a estos tres discípulos, que no lo cuenten a nadie hasta que haya pasado todo lo que tenía que pasar, es decir, hasta que sea, dice, glorificado. No lo cuenten a nadie. Entonces, este es el único momento en el que Jesús se va a un monte, a lo que ellos entienden siempre que es a orar. Esa es la interpretación del discípulo que escribe.
en que él, en vez de irse solo, toma a un par de ellos, en este caso a 3, y ellos ven lo que realmente está sucediendo allí cuando Jesús se aparta. Entonces Jesús está allí con Moisés y Elías. ¿Cuál es mi interpretación? Que Jesús está comunicando algo a Moisés y a Elías. Nunca voy a pensar que Elías y Moisés, que aparecen en vestiduras resplandecientes, vienen allí para comunicarle algo a Jesús. Porque Jesús es omnisapiente. Es Dios mismo. Me has visto a mí, has visto al Padre. No hay una separación. Es la misma manifestación del Padre puesta en un cuerpo de carne y hueso. Por tanto, sigue, aunque esa manifestación no está localizada y está en un solo lugar por ser una manifestación física de Dios, sigue siendo omnisapiente porque sigue teniendo la mente de Dios. Sigue teniendo acceso a toda la sabiduría y a todo el conocimiento. Por tanto, no es posible que un ángel venga a informarle algo a Jesús. Sí es posible que un ángel venga a discutir algo con Jesús, como es posible que en este caso Moisés y Elías vengan a discutir o a saber o a ser informados de algo por parte de Jesús, nunca ellos a informarle a Jesús. Luego vemos que viene una nube que los cubre y a partir de esa nube ya ellos no pueden ver lo que está sucediendo allá adentro. Es como una nube que los cubre. O sea, no es la descripción que ellos dan de lo que están viendo, pero es algo que los cubre y ya ellos no pueden ver lo que está sucediendo ni lo que se está hablando allí. ¿Cuál es mi interpretación de esto? La voy a decir clara. Mi interpretación de esto es que ese fenómeno que ellos vieron es el fenómeno que permite que Jesús o que un ángel o que una persona, un ser humano, puedan hablar algo o discutir sobre un asunto sin que las huestes espirituales lo sepan. Es decir, es como un sello para que lo que se habla allí, para lo que se muestra allí, para lo que se revela allí, no salga a la luz y que los otros espíritus que andan por ahí, que siempre están por ahí, no sepan qué es lo que está sucediendo ni de qué es lo que se está hablando. Incluso los discípulos en este caso no saben lo que se habló allí, no saben qué fue lo que sucedió. Pero sí se les mostró qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, cada vez que Jesús se aparta, supuestamente para orar por un tiempo, que se va y está toda la noche por ahí, Jesús está haciendo parte de su trabajo, el trabajo que le fue encomendado en esa manifestación en este mundo. Es el trabajo de Dios en el mundo. Hay cosas que Él tiene que hacer. Hay personas con las que se tiene que reunir. Y te voy a decir esto. Jesús, claro, esto es interpretación mía. Es más que interpretación, pero está mezclada entre dos cosas. Parte es interpretación. Parte es estudio y parte es otra cosa también. Pero sí, hay interpretación también en lo que te estoy diciendo. No lo voy a negar. Jesús, como he mostrado ya en otros estudios, viaja al pasado a encontrarse con profetas, personas de diferente índole en diferentes momentos. Entonces, Jesús, cuando hace eso, lo hace en su cuerpo físico. Y lo hace en dos estados. Lo hace primero en el estado de su cuerpo físico antes de la resurrección. Y lo hace en su cuerpo físico después de la resurrección. Son dos manifestaciones diferentes de Jesús. La manifestación antes de la resurrección y la manifestación luego de la resurrección. Varios de los profetas del Antiguo Testamento vieron ya a Jesús. No sabían necesariamente quién era. Algunos sí tenían más o menos la idea. Los que más tenían la idea son los que vieron una manifestación de Jesús después de la resurrección. Porque Jesús después de la resurrección, aunque está en un cuerpo físico y localizado, Él adquiere o comienza a comportarse de una manera diferente en cuanto a lo físico, porque comienza a aparecer aquí y a desaparecer, aparecer acá y a desaparecer allá. Aparece, por ejemplo, a Pablo con luz resplandeciente. Es decir, es una manifestación diferente. Pero antes de la resurrección, exceptuando cuando Él hace la transfiguración, Él suele aparecer en su manifestación más natural, digamos, más cotidiana, como un hombre de carne y hueso normal.
sin poderes extraños de traslación y todo eso. Pero sí los tiene. ¿Por qué? Porque entiendo que los tiene porque yo veo en lo que vieron los profetas en la antigüedad, veo ambas manifestaciones de Jesús. Las dos las veo. También veo la manifestación, siempre lo aclaro, de otro Jehová que no es Jesús, que es un espíritu que se hace pasar por Dios, que es Satanás. La veo también como engaña a los profetas en determinados momentos en el pasado, como engaña a los profetas, a los profetas, a los reyes, a los sacerdotes y a la gente común. Pero también veo a este Jesús, que tiene la misma característica, el mismo carácter, la misma manera de proceder, que también va y aparece. Entonces, cuando Jesús se va supuestamente a un monte a orar, siempre es para algo. Un ejemplo de ello es cuando Jesús se va al monte. ¿Qué se entiende? Que se apartó para un monte a orar después de haber hecho el milagro de los panes y los peces en el desierto, cuando querían hacerlo rey. Los que lo ven que se va, dicen, se fue para orar. Pero ¿qué es lo que vemos? Que en realidad lo que se fue al monte para entrar al lago por un lugar por donde no supiesen que él había entrado, y caminó sobre las aguas. Es decir, hizo este milagro de caminar sobre las aguas para que las personas que estaban allí congregadas no le tomaran, un grupo de personas que habían allí que querían tomarle y hacerle rey, es decir, hacerle rey como si fuera el rey David, para que luchara contra sus enemigos. Entonces Jesús se evade de esto, yendo al monte, bajando al lago, al mar por otro lado, que en realidad es un lago, bajando por otro lado, cruzándolo, caminando, habiéndole dicho a sus discípulos que se fueran delante en la barca, y haciendo que un viento a mitad del lago no permitiera que la barca llegara hasta la otra orilla, hasta tanto Jesús mismo, después de bastante tiempo, porque iba caminando, fijémonos que Jesús antes de la resurrección no se traslada de un lugar a otro, no, es como quien dice, no se teletransporta, cosa que sí sucede después de la resurrección. Entonces toma bastante tiempo, va caminando sobre las aguas, llega a la barca, el viento que detiene la barca cesa, entonces cruza. El propósito de que Jesús se apartó, tal vez hayan otros propósitos, pero el principal que nosotros podemos observar es que el principal era evadirse de las personas que lo querían tomar y hacerse rey. Pero el que lo vio entiende que él fue específicamente a orar. Otra cosa, cada vez que sale una voz o que Jesús ora en voz alta delante de la gente, o sea, que aparenta que ora delante de la gente, se deja claro que lo hace por causa de las personas, no porque sea necesario. Por ejemplo, cuando Jesús le llama a Lázaro para que salga, ¿verdad? Dice que lo hace por causa de ellos para que crean. Lo hace en voz alta, como si fuese una oración. Lo hace por causa de ellos para que crean. Es decir, que no es que Jesús tiene que agarrar y hacer una oración para que eso suceda, o orarle al Padre, sino que lo está haciendo para darle un ejemplo en este caso, y lo hace delante de ellos. Hay personas que dicen que cuando Jesús se aparta para orar, también para dar un ejemplo, pero un ejemplo tú no lo puedes dar apartado. Cuando Jesús se aparta no es para dar un ejemplo de oración, Él se aparta para resolver otros asuntos. Cuando Él quiere dar un ejemplo de oración, lo hace ahí, delante de ti, delante de los discípulos, para que vean cómo se hace. Y siempre pone esta cuestión. Por ejemplo, cuando sale esa misma voz que dice, este es mi hijo amado, a él oí. Decir que muchos lo hemos entendido como que está diciendo, mira, aquí está Elías, que representa a los profetas, aquí está Moisés, que representa la ley. Al que tienes que escuchar es a Jesús. Por eso yo digo también, Moisés y Elías que están allí reunidos con Jesús, ellos van a escuchar a Jesús, no Jesús a escucharlos a ellos. Es decir, ellos no le van a comunicar nada nuevo a Jesús. Es Jesús el que les está enseñando a ellos en esa reunión en el monte de la transfiguración. Y esa voz que dice, a él oí, está diciendo eso. ¿Por qué lo está diciendo? Porque es lo mismo, es para enseñarles algo. Siempre que sucede estando Jesús delante de sus discípulos, una manifestación sobrenatural de esta manera, es para que ellos sepan, para testimonio a ellos de que este es efectivamente el Mesías, que es el ungido de Dios, que es en realidad, como ellos mismos luego entienden los discípulos, el mismo Dios. Me has visto a mí, has visto al Padre. Es la misma manifestación en este mundo, en la carne de Dios. Es la misma encarnación
de Dios, de su mismo espíritu, porque Dios es espíritu, en un cuerpo, en una carne que Él nos provee a nosotros, porque es eso. Él nos está dando su carne y su sangre para que nosotros pasemos a una vida que no estemos atados a esta carne y esta sangre en la resurrección, en aquel día, en el día del Señor, en la resurrección que vamos a tener libres de esta carne y de esta sangre. Vamos a resucitar en la carne y en la sangre de Cristo. Ese cuerpo es el que Él nos otorga, esa es su carne y su sangre, es lo que debemos degustar, es lo que debemos de comer, como Él mismo nos dice. Lo dice como en clave, pero es eso a lo que se está refiriendo. Bien, ya lo hemos explicado también en unos varios estudios, de hecho. En uno reciente lo hemos explicado. Entonces, siempre es así. Entonces, no creo realmente que Jesús se aparte para orar. Creo que el discípulo ve que Jesús se aparta y se aleja y se queda solo, y el discípulo entiende que es para orar. Supone que es para orar. Y no creo que Jesús haga eso para enseñarles a orar. Cuando Jesús les está enseñando a orar a ellos, lo hace en persona. Cuando salen voces, cuando dice esto, cuando dice yo sé que tú siempre me escuchas, pero esto es para que ellos crean, ¿verdad? Él lo que está haciendo es simplemente enseñándoles siempre en persona. Jesús siempre enseña personalmente. Esto se hace así, esta es la forma correcta de hacerlo. Tengan fe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no. Jesús no necesita ir a un lugar para orarle al Padre. Ahora, si tú, el que estás viendo esto, seas hombre, mujer, joven, anciano, has llegado a tener una relación con Dios y has visto lo que es tener en algún momento una comunión con el Espíritu Santo, para ti es que voy a decir esto. Para los demás esto no tiene gran relevancia, pero lo voy a decir para los que ya han vivido esto o los que lo están viviendo. Si tú estás en comunión con el Espíritu Santo, ¿realmente es necesario que tú te apartes para escuchar la voz de Dios? Piénsalo. Cuando tú estás haciendo una obra ministerial y la estás haciendo en comunión con el Espíritu Santo, tú que has vivido o que vives frecuentemente esto, Dios te va dando las instrucciones en el mismo momento según lo que se va necesitando. Entonces, si tú que has vivido esa experiencia puedes ir escuchando la voz de Dios y la instrucción de Dios paulatinamente según te vas desenvolviendo en una misión que el Dios mismo te ha encomendado, ¿cómo va a ser que Jesús, que tiene el mismo Espíritu de Dios, ese cuerpo con el mismo Espíritu de Dios, tiene que apartarse para escuchar la voz del Espíritu, para escuchar la voz del Padre a través del Espíritu? Si Él mismo, su Espíritu, es el que está allí. No hay congruencia en eso, no la hay. Jesús nunca le ora al Padre porque Él se está orando a sí mismo. Solo hace muestras de cómo se hace a sus discípulos y siempre lo hace delante de ellos, mostrándole, y se especifica que es para mostrarle, para que ellos vean. Siempre se especifica que es para que ellos vean, para que aprendan. Es una lección. Nunca se aparta para estas cosas. Todo lo que Jesús hace cuando Él se aparta, los discípulos lo suponen. No lo saben, solo lo suponen. Y es normal y es natural. Así de simple. Dios les bendiga mucho. Nos vemos más luego. Esta es mi forma como yo lo veo. Dios les bendiga.